1 Corintios capítulo 12, versículo 10 y versículo 11. Voy a dar lectura para todos ustedes puedan seguir. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 12, versículos 10 y 11. A otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Vamos a seguir en la serie temática que se ha abierto sobre los dones espirituales para esta iglesia, para el conocimiento, para que los creyentes no puedan quedarse en el desconocimiento. Y al final no es que cada uno viene a este lugar y empieza a hacer lo que mejor pueda hacer. Aunque puede ser una buena iniciativa, pero nosotros servimos a un Dios en orden y una manera de trabajar ordenadamente es de acuerdo al llamado que Dios ha hecho. El Espíritu Santo ha destruido soberanamente los dones y Dios sabe las necesidades de esta iglesia y pone esos dones para que la iglesia pueda funcionar. Entonces, esta es nuestra quinta enseñanza sobre los dones espirituales. Hoy día solamente me voy a centrar sobre un don, el don de la profecía. El versículo 10 dice, el primero dice, a otros poder de milagros, lo hemos desarrollado, ahora vamos a ver a otros profecía. Entonces, el don de la profecía. Y quiero introducirme que cada creyente, el versículo 11 dice, a cada uno según la voluntad de Él ha sido distribuido por el Espíritu Santo. Todos los cristianos tienen estos dones de Dios. Ahora la pregunta es que todos serán profetas, todos serán apóstoles, porque es lo que estaba pasando en Corinto, versículo 28, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Hoy día vamos a ver que este don de la profecía es el segundo de ese don. El don del apostolado está por encima. Versículo 28 dice, en segundo lugar, profetas. Eso es en la historia, como la iglesia empezó. Ahí viene, vamos a ir en esta mañana se centra nuestro estudio. Y el Señor, como dije, ha bendecido por su Espíritu con los dones. Ahora, estos dones hemos ido viendo, fueron fundacionales. Fueron temporales. Cuando la iglesia estaba estructurándose, cuando la iglesia estaba empezando, Dios asignó estos dones por su Espíritu Santo y no fueron para siempre. Algunos dones, vamos a decir, tan vigentes, vamos a ir empezando en esta serie. Quiero que puedan buscar Efesios capítulo 2, versículo 20. Espero que puedan nutrirse realmente de lo que Dios nos ha revelado. Dice, muy bien, voy a leer entonces Efesios capítulo 2, versículo 20 hasta versículo 22. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Los 12 apóstoles que Jesús llamó, con ellos empezó prácticamente la iglesia. Cristo empezó con 12 hombres, pero termina el texto diciendo, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es como este edificio, la zapata, vamos a decir, abajo ahí es donde empieza todo para construirse. No es que sobre el piso se pone las columnas, no. Hay una base, hay una zapata, sobre eso se edifica. Y Cristo es esa piedra angular. Cristo, los apóstoles, los profetas, y dice ahí, va creciendo para ser templo santo del Señor. Entonces, no es que el Papa es el fundador de la iglesia sobre la base del Papa, sobre la base de Roma o sobre la base de la iglesia protestante. No, Cristo es la piedra angular. Por eso Cristo dice, yo edificaré mi iglesia. Y cuando venimos a hablar de los fundamentos de los apóstoles, la instrucción que Cristo entregó a estos 12 hombres que llamó. Pedro ven, Juan ven, Jacobo ven, Judas ven, todos empezaron a venir.
Cristo empezó a transmitirles 3 años y medio de enseñanza. Esa es la doctrina de Cristo. Y los apóstoles enseñaron vamos a decir, las doctrinas de Cristo, ¿no? Entonces, ellos entregaron todo el cuerpo de doctrina que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Por eso los autores son apóstoles, ¿no? Los evangelistas, los evangelios. Hay cartas, hay epístolas y también el libro de Apocalipsis, incluso por Juan. Entonces, ya está construido la iglesia, se está edificando, ya no hay que poner otro fundamento. No es que, como dicen los mormones, no había iglesia, entonces Dios ha dicho a José Smith, no hay una iglesia en la tierra. Entonces vas a plantar una iglesia nueva, y se llama los mormones, una revelación. No, la iglesia, hermanos, siempre ha existido. Por más que ha habido tiempos de tinieblas, tenemos más de 2000 años, vamos a decir, se dice el oscurantismo, no me acuerdo la palabra, pero antes de la reforma hubo como 1000 años de oscuridad. Pero sé que el nombre del Señor era invocado en muchas regiones lejanas, remotos. Habían cristianos, habían peregrinos celestiales o espirituales, como es el camino, ¿no? Al cielo. Ahora, hablamos de la reforma desde el año 1500 para adelante. Yo creo que es más conocido lo que Dios está haciendo con su pueblo, ¿no? Nuevamente el Evangelio está siendo predicado en todo lado. Entonces voy a entrar nuevamente a mi tema. A una iglesia no tiene que despreciar los dones también. Es otra observación. Porque uno es desear los mejores dones y otro es despreciar. Despreciar significa simplemente no presto atención a lo que Dios me ha dado. Es como si Dios te doy un regalo. Toma este regalo. Un don es un regalo, una gracia, algo que no te mereces. Y el no, vamos a decir, llevarlo a cabo es despreciar. Por eso en nuestro texto, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. El desprecio puede ser ignorancia. No es que hay dones preferidos. Siempre digo, no, nosotros somos el cuerpo de Cristo. El brazo tiene una función, las piernas, los ojos, cada parte de nosotros tiene, vamos a decir, algo valioso, cumple una función. Pero por dentro también, el páncreas, los biles, los intestinos, todo. El cuerpo de Cristo debe trabajar así. Hay un cuerpo universal, pero no un cuerpo local. Y debemos funcionar de verdad tan, vamos a decir, activo, que no solamente todos son ojos, no todos son pies. Entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo fue soberano. A cada hermano, a cada hermana ha dado dones. Y no podemos envidiar los dones de los demás. Pero tampoco debemos dejar de usar. ¿Qué pasaría si una parte de nosotros internamente, digamos, empieza a fallar? Nos enfermamos. Bueno, en el cuerpo de Cristo es lo mismo. ¿Qué pasa si este hermano no funciona como debe funcionar? Por eso el propósito de esta serie tuve que tener Proverbios prácticamente, para que la iglesia también pueda un poco a conocer, ¿no? su llamado, cómo puedo servir en la iglesia. Porque si no, tenemos un cuerpo mutilado, sin brazos, sin piernas, imagínense. No, mis hermanos. Por eso uno es que el cuerpo de Cristo, hermanos, primeramente debe ser saludable. Debe ser saludable. Si hablamos de una membresía saludable, entonces debe ser un cuerpo saludable. Y de ahí que cada miembro debe conocer al menos cuál es su don. Como dije, cuál es su don, hemos ido describiendo, y mucha gente, vamos a decir así de manera general, muchos no saben. Y por eso es que, como dije, pueden tener las buenas intenciones, ¿no? Pero también uno puede ser que estemos encaminándonos y vamos a ir descubriendo. Vamos a ir al Señor pidiéndonos en súplica y en oración: Señor, ¿cuál es mi don? ¿Cómo puedo servirte en la iglesia? Servirte en la iglesia significa cómo puedo servir a mi hermano. Eso es nada más. No es que hay algo oculto en esto, pero esto incluye a todo tipo de personas. Pueden ser personas muy inteligentes y no saben cuál es su don. Vienen aquí, cantan aquí, dejan su ofrenda y se van. Pero mis hermanos, por ejemplo, hoy día hay mucho que hacer en este día. Por ejemplo, si usted tiene don de misericordia, debe estar buscando, vamos a decir,
tener misericordia y compasión de las personas. Hospitales, cárceles, hay viudos, hay gente abandonada en las calles. Misericordia. Funciona así. El don de hablar, el don de la consejería, hemos visto anteriormente como un nivel alto, este don estaba vinculado a los primeros apóstoles. El pastor en la enseñanza, el diácono en el servicio a la iglesia. Todo, mis hermanos, debe funcionar de esa manera. Las personas a veces, como dije, no saben dónde están estas listas bíblicas. Cada domingo, ya vamos desde el quinto sermón, 4 por un mes, he ido citándolas. ¿Dónde se encuentran estos dones enumerados? Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 hasta el capítulo 14, ahí tiene usted la lista. Efesios 4, primera de Pedro, ahí están las listas. Pero no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros. Hay dones que, por ejemplo, el don de dar. A muchos como que este don no es para mí, o sea, ya hacemos selección. Yo sí conozco de personas, hermanos, que tienen ese don de dar. Siempre están dando. De lo que tiene, ahora puede ser, si tiene bastante alimento, siempre está compartiendo su alimento. Si tiene bastante ingreso, siempre está compartiendo su salario con otras personas. No importa el monto. Dan y dan y dan. Entonces, mis otros dones funcionan así. El don de misericordia, el don de dar, el don de ayudar. El cuerpo debe funcionar saludablemente. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un profeta? Voy a hacer como 8 preguntas en esta mañana y vamos a leer mucho texto. Quiero empezar definiendo ¿qué es un profeta? En estos tiempos, dentro del círculo evangélico en el mundo entero, muchos hacen alusión de que es un profeta, es un enviado de Dios. Y es un hermano que toma, que toma el micrófono, y yo soy el profeta, el enviado de Dios, empieza a hablar de una revelación, un misterio, y llenan estadios, tienen libros, tienen canales de televisión. ¿Serán profetas? Cuando la Biblia dice, Efesios 2:20, edificado sobre la base, el fundamento de los apóstoles, los profetas, y dice, y Cristo es la piedra de esa base angular. Hay un orden en el cuerpo de Cristo. Una vez que, voy a decir así, una vez que la iglesia se ha estructurado, digamos, ha sido terminado el edificio, se ha levantado Cristo, la zapata, los apóstoles, los profetas, encima todos hemos edificando, el canon bíblico cerrado. En el Nuevo Testamento solo hay 2 oficios. Incluso nuestra confesión lo dice: pastores y diáconos. A ellos se les conoce como obispos, como presbíteros o ministros oficiales de la iglesia. No hay apóstoles, no hay profetas. Porque, hermanos, como dije, este tema es bastante polémico para algunos, ¿no? Como que el continuismo, como el cesacionismo por un lado, como que cesacionismo significa un término que ya cesaron, ¿no? Y el continuismo es que sigue continuando. Entonces ahí, hermanos, nosotros tenemos que estar centrados en la verdad. Si somos una iglesia bíblica, mis hermanos comprenden todo lo que Dios ha ordenado. Entonces vamos a responder, ¿qué es un profeta? Aquí tengo una definición. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, un profeta era alguien que recibía una revelación directa de Dios. En el Antiguo Testamento hay profetas mayores, profetas menores. Isaías, Jeremías son considerados como profetas mayores. Profetas menores puede ser Nahum, Oseas, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento también había un profeta. Por ejemplo, la Biblia habla de Juan el Bautista. ¿Cuántos conocen a Juan el Bautista? Jesús dijo, entre los nacidos como Juan, solamente, es él. No hay otro hombre, dijo, entre los nacidos de mujer. Ahora, el denominador común entre todos los profetas bíblicos que en el Antiguo Testamento es que todos ellos recibían una revelación directa a Dios. Y Dios dice al profeta, di a mi pueblo. El profeta dice, Dios me dijo. Cuando estamos leyendo un libro completo y dice, el Señor habló al profeta y el Señor le dijo.
audiblemente, bueno, había una forma de expresión, un lenguaje. Dios comunicaba el mensaje al profeta. El profeta, tal como fue entregado, tal como fue recibido, él lo tiene que entregar. Hoy nosotros no tenemos profetas. No es que Dios habla audiblemente a un hombre, a un profeta, y nos tiene que traer el mensaje. Pero hoy día eso nos hace creer estos hombres. Nosotros más bien, para hablar, tenemos que ir a nuestra fuente. Lo que los profetas dijeron está aquí en la Biblia. El canon ha sido cerrado, no hay más revelación. No esperamos que una voz del cielo hable a un hombre. Entonces, incluso dice un estudioso, alguien que define este término, el significado principal de la profecía era pronunciar consejos divinos, de tal forma o manera que el profeta recibía y comunicaba la voluntad, el propósito y el consejo de Dios. El profeta no podía cambiar el mensaje. El profeta recibía, comunicaba la voluntad, el propósito y yo voy a decir eso, todo el consejo de Dios. No puedes quitarle nada. En ese sentido está registrado en los escritos. Si Dios ya había determinado juicio a una nación, tenía que copiarse, así como tenemos escrito nosotros, entregarse sea al rey, sea a quien está destinado. El apóstol Pablo aquí en 1 Corintios relaciona el don de profecía con recibir revelación directa de Dios. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14. Ya estoy vinculando, ya estoy uniendo. Pablo está relacionando ahora que este don de profecía, estamos en el versículo 10, vamos a ir a 1 Corintios antes, capítulo 14, versículo 29 hasta el versículo 32. Para que no va a ser que alguien que aparezca y diga, es el profeta, es el enviado. No se ha sorprendido usted. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 29 a 32. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Pero si otro que está sentado le es revelado algo, el primero calle. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Bueno, tal vez no se entrelaza aquí lenguas, ¿no? El don de lenguas. Pero los contemporáneos profetas que ustedes conocen dicen que ellos hablan lenguas. Pero aquí el mensaje es simplemente, si un profeta tiene una revelación, ha recibido de parte de Dios y hay más de un profeta en la iglesia, dice que se siente y espere su turno, ¿no? Y los demás juzguen. Hay un orden en eso. Hoy día, como dije, nada de esto es real, ¿no? Nada de esto es real. Entonces, Pablo está aquí mostrándonos lo que cita en capítulo 12, versículo 10, ¿no? El don de profecía tiene que ver con esa revelación directa de Dios que menciona aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Y es muy claro, por ejemplo, que el apóstol Pedro vio el don de profecía como una manera de recibir una revelación directa de Dios. Vamos a su carta entonces, segunda de Pedro. Vamos a través de estos textos sacar nuestra conclusión. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Bingo. Yo diría aquí, a ver, los que no han ubicado, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice: pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.
Pedro está diciendo o está viendo el don de profecía como que alguien, en este caso, una persona recibió esta revelación directa de Dios y habló de parte de Dios. ¿Quién puede hacer esto en estos tiempos? Una definición más precisa del don de profecía sería alguien que sobrenaturalmente recibió la revelación directa de Dios y comunicó esa revelación. Era la verdad, toda la verdad, incluye la voluntad de Dios, como el propósito y el consejo de Dios. Un profeta del Antiguo y el Nuevo Testamento es alguien que recibe una revelación sobrenatural, directamente de Dios. En estos tiempos no hay. Entonces, a un profeta vamos a identificarlo de esa manera. Ahora, en un sentido, el primer profeta sería Cristo, ¿no? Él fue enviado con un mensaje del Padre a la humanidad. Pero vamos a empezar sobre los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, hemos visto aquí una definición, como dije, más precisa del don de profecía sería alguien de manera sobrenatural recibir una revelación directa. Por eso Pedro señala ahí, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No es, hoy día cada iglesia, o así, vamos a decir entre comillas, cada secta tiene su fundador. No, si usted piensa en los testigos de Jehová, en los adventistas, en los mormones, hay más de 6,000 sectas en el mundo, cada uno de ellos tiene un fundador. Pero el fundador de la iglesia es Cristo, los apóstoles, los profetas, y todo va trabajando coordinadamente. Segunda pregunta: ¿cuán importante fue el don de profecía? Aquí vamos a empezar a responder. ¿Cuán importante fue el don de profecía? Primero, fue esto, hermanos, clasificado por Dios como, vamos a decir, el segundo de los dones mayores que Dios ha dado a la iglesia. Primero, el don del apostolado. Segundo, el profeta. 1 Corintios. Vamos a decir que si ponemos en estructura, en 1 Corintios capítulo 12, este sería el segundo don. Y Dios lo pone de esa manera, sería el número 2, después del don del apostolado. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y en la iglesia, nosotros somos la iglesia. No somos la iglesia. En la iglesia, Dios ha designado primeramente ¿a quién? A los apóstoles. Ahora, ya pasé por eso, no hay apóstoles. Estamos hablando de los profetas, del don de profecía. Y dice, en segundo lugar, profetas. Entonces, ¿cuán importante fue el don de profecía? Sí fue importante porque Dios puso en un segundo lugar esto a los profetas. Un texto adicional sería Efesios 4, versículo 11. Ahora, esto reveló una importancia similar para el tiempo de la iglesia, como un apóstol. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 5. Sé que en esta mañana, bueno, no tengo prisa para correr porque lo estoy dividiendo de esta manera. Este es el quinto estudio, así que no hay problema, sino que tenemos hasta donde avanzamos. Efesios capítulo 3, versículo 5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Escucha ahora, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue, como dije al comienzo, probablemente había un misterio, muchas cosas ocultas en la transición cuando la iglesia está empezando, pero esto fue en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de Dios, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles. Y esto es, mucho tiene que ver la inclusión de, vamos a decir, de muchas naciones viniendo al reino de Dios. Responder esta pregunta, ¿qué importante fue el don de la profecía? Sería, hermanos, este es un don específicamente enumerado entre de los pasajes claves del texto. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 6 lo pone, 1 Corintios capítulo 12 hasta el 14 y Efesios 4, 11.
en esta sección, en Romanos 12, versículo 6, 1 Corintios capítulo 12, el 14 y Efesios 4, 11. En esos pasajes claves aparece enumerado este don de la profecía. Fue un don mucho mayor que el de lenguas, por cierto, el don de profecía. Por ahí a algunos les gusta hacer ruido, a gritar, pero vamos a ver que este don de profecía fue superior al don de lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 5. Yo quisiera, dice, que todos hablarais en lenguas, pero aún más dice que profetizaréis. Pues el que profetiza es superior al que habla lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Es importante este don? En su comienzo, cuando la iglesia está empezando, sí. Y Pablo dice aquí que es superior este don al de lenguas. Fue un don que tenía, vamos a decir, las directrices o las pautas ordenadas por Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 32, lo hemos leído un momento atrás, pero ahí habla de que hay un orden. Dios ha dicho que sea de esa manera. No es que nos reunamos y de repente, si en una iglesia hay 5 profetas, de los 5 no empiezan a hablar. Cuando la iglesia estaba fundándose, hay un orden. O sea, ¿fue importante este don? Sí, fue importante. Pregunta número 3. ¿Qué tipo de mensaje proporcionó un profeta del Nuevo Testamento al revelar? En el Nuevo Testamento, un profeta reveló, como dije, la información o el mensaje que recibe Dios. El mensaje no puede ser cambiado, no puede ser parcial. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mis hermanos, mis hermanas, de verdad yo los estimo, los amo mucho en el Señor. No me gustaría que se descarríen siempre la verdad. Y probablemente Dios nos ha abierto los ojos, estamos aquí. Pero ¿qué pasaría si un día yo los veo en otro lugar? Usted me ve a mí, ¿no? Hermanos, seríamos, como dice Pablo, ignorantes. No, hermanos, no quiero que sean ignorantes. Por eso Pablo está diciendo aquí, ahora estoy tratando de responder, como dije, ese mensaje que recibió no puede ser parcial. Fue la voz de Dios, es inspirado, es imperativo, debe comunicarse inmediatamente. Porque Dios está comunicando. Ahora, ese es el mensaje que Dios entregaba. Ahora, los profetas del Nuevo Testamento pudieron revelar, por ejemplo, en el Nuevo Testamento estamos diciendo, un mensaje, digamos, para Bernabé, para Pablo, sí. Cuando ya la iglesia está, como decir, en la culminación, hay un momento que los profetas van a desaparecer. Van a desaparecer. Pero todavía están trabajando, están activos. Vamos a leer Hechos, libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 1 al 4. ¿Qué estaba pasando? Estoy diciendo que los profetas del Nuevo Testamento tenían algo que decir para que Bernabé y Pablo puedan trabajar y puedan ser dedicados, consagrados al ministerio. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. En la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros. Esta es la primera iglesia, vamos a decirle. Bueno, el primero es Jerusalén, ahí se centra, ¿no? Jerusalén. Pero ya cuando el ministerio se ha extendido para el mundo, vamos a decir, Asia, Europa, pero por decir Asia, aquí está otra iglesia, que es clave, base, para que todas las iglesias se abran en el resto, no vamos a decir, de ese continente. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, escuche ahí. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo, o sea, Pablo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ¿a quiénes? A estos hombres que están ahí en la iglesia de Antioquía, profetas, maestros, están estos hombres. No solamente está Pablo, Saulo, Bernabé, que conocemos, está Lucio, Manaén, pero el Espíritu Santo, que es soberano, dijo, mientras ellos estaban siendo instruidos, estudiando, vamos a decir, todos los escritos, ¿no?, que tenían, lo que habían recibido, la enseñanza de Cristo,
El Espíritu Santo dijo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. El Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Vamos a hacer los últimos servicios, oficios hechos por los apóstoles en el Nuevo Testamento a ciertos hombres, ¿no? Para la dedicación del ministerio. Ahora, en el Nuevo Testamento los profetas pudieron revelar también una revelación, vamos a decir, de beneficio para la iglesia. 1 Corintios, capítulo 14. Volvamos a nuestro libro, ¿no? De donde estamos extrayendo este tema del don de profecía. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 31. Solamente la primera parte. Porque todos podéis profetizar, uno por uno. ¿Fue provechoso? Sí, fue provechoso. Para que puedan beneficiarse, para que puedan ser edificados. Los profetas del Nuevo Testamento pudieron revelar para exhortar también a la iglesia. Como que ellos no tenían este libro escrito, mis hermanos. No tenían este libro escrito. No tenían todo el consejo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué ve usted? ¿Cómo es que Dios exhorta a su pueblo? Por medio de los profetas. Di a mi pueblo, di al rey, que si no ven a su hermana pérfida, yo voy a hacer lo mismo que ellos. Exhortación de parte de Dios. Bueno, en el Nuevo Testamento vemos eso. Ahí también en 1 Corintios capítulo 14, la parte B, versículo 31. Ahora dice: para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, de manera singular, este don de profecía fue importante al comienzo. Fue importante. Y los profetas pudieron revelar, como dije, exhortaciones a la iglesia. En el Nuevo Testamento también los profetas pudieron revelar la obra universal de Cristo a la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. ¿Qué quiere decir esto? El mensaje ya no estaba ofertado para el pueblo de Israel. Ya habían rechazado esto. Ya pasó Pentecostés, Cristo está en la gloria. Ahora, este mensaje de los profetas tiene que ver con el reino de Dios. En ese sentido, los profetas inicialmente comunicaron o revelaron la obra universal de Cristo a la iglesia. Antes estaba oculto esas generaciones, pero ahora en los tiempos venideros este mensaje debe ser comunicado. En el Nuevo Testamento los profetas también pudieron revelar, vamos a decir, esa obra, ya no local, ya no Jerusalén solamente, ya no se centra todo. Cristo nunca salió de Jerusalén, porque nunca salió a predicar de Europa, no llegó a este continente, aunque los mormones dicen que llegó a Estados Unidos. Hermanos, por eso son sectas. Ahora la obra, vamos a decir, es internacional, a todo el mundo. Cristo cuando sí comunicó a los discípulos: vayan a las naciones y hacer discípulos a todas las naciones. Hechos 1:8, serán mis testigos, mis comunicadores, mis mártires, no solamente en Judea, en Samaria, sino hasta los confines de la tierra. La obra va a ser internacional y los profetas pudieron, vamos a decir, revelar eso. Usted ve eso y ¿de dónde saca? Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 5 en adelante. Ahora, un momento atrás leí el versículo 5. Entonces, si usted lee hasta el versículo 12, usted va a entender el mensaje de lo que quiero decir. Ahora es para el mundo. Para el mundo. En el Nuevo Testamento los profetas también pudieron revelar la revelación escrita a la iglesia. Un momento cité 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Dice: los profetas pudieron revelar la revelación escrita a la iglesia. Tenemos esta revelación escrita que se llama Biblia. Pedro lo dice. Ahora, para pasar a mi siguiente pregunta, en el Nuevo Testamento los profetas pudieron revelar una revelación futura de la iglesia. También, normalmente hoy día los profetas contemporáneos, entre comillas, la gente que escucha,
están con esta idea. ¿Habrá una nueva revelación? ¿Qué va a ser el futuro? La gente quiere escuchar a Dios, quiere leer sus libros. Y por eso el profeta dice, no, y un ángel me habló, o estuve en el cielo, y hablan barbaridades. Lo estoy diciendo los profetas del Nuevo Testamento nos hablaron del futuro. Vamos a leer un texto, Apocalipsis, para pasar a mi siguiente pregunta, y así que ya el tiempo también está avanzando. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Pudieron revelar una revelación futurista de la iglesia. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán, nuestra palabra, y ellos profetizarán por 1260 días y vestidos de silicio. En un sentido primario, vamos a decir que Dios ha dado a la iglesia es de profetizar. Ahora, este texto no quiere decir que en los últimos tiempos, antes de Cristo venga, hay profetas literales como hubo en el primer siglo. En el sentido primario, porque todos en un sentido profetizamos cuando enseñamos, cuando instruimos, ya lo que ya está revelado, lo que está escrito. Acá dice, en los últimos tiempos, y otorgaré, habla de los 2 testigos, ¿no? Esos testigos, como nos hemos identificado, pues ser 2 hombres del Antiguo Testamento, pero dice, ellos van a profetizar por 1260 días vestidos de silicio. Bueno, literalmente el texto no quiere decir eso, pero de que sí, hermanos, mi entendimiento es esto, de que Dios va a llevar sus propósitos a cabo, vamos a decir, de los hombres que Dios levanta en los últimos tiempos para comunicar este mensaje, aunque el enemigo va a querer, vamos a decir, clausurar iglesias, que haya pandemias, quiera cerrar, pero siempre va a tener Dios sus enviados, sus profetas. Primeramente, enseñando, antes de que el reino de Dios sea consumado, antes que todos los gentiles sean salvos, antes de que Cristo venga, aunque el anticristo va a hacer su manifestación, pero ¿quién contra el Señor? Pregunta número 4. ¿Quién tenía el don de profecía? ¿Quién tenía el don de profecía? Mi primera respuesta, primero, hermanos, los apóstoles de Cristo recibieron esa revelación directa de Dios y podrían cumplir o funcionar como sus profetas, porque estuvieron con Cristo, convivieron con Cristo. Y 1 Corintios capítulo 14, versículo 10 nos dice, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Un apóstol significaba un don mayor, según nuestra esa categoría o rango o clasificación que Dios hace. Pero un apóstol podía ser un profeta. Podía ser profeta, cumplir esa función. Es como decir hoy día, un diácono, por ejemplo, ¿no? Un diácono no es necesario que sea un predicador, que tenga el don de enseñar. Porque diácono significa servir mesas, servir a la comunidad, servir a la iglesia. Pero no significa que no puede predicar. ¿Puede cumplir el don de enseñar? Sí puede hacerlo. Bueno, el apóstol, vamos a decir, podía cumplir esta función de profeta porque recibió una revelación directa de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 dice, Dios ha designado a los apóstoles. Y lo que vemos en las escrituras es que un apóstol también dejó un escrito, una revelación directa de Dios. Podemos identificarlos a ellos. Ahora, sabemos también que ciertos líderes de una iglesia del Nuevo Testamento fueron profetas. Hechos capítulo 13, versículo 1. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. Y por ejemplo, Bernabé fue incluido, vamos a decir, por el Espíritu Santo para que lleve un mensaje. Había, dice en plural, profetas, maestros. Nosotros conocemos por nombre los que están registrados, pero había, como cuando la iglesia estaba en su transición, en el primer siglo al final, esa es la primera generación. Entonces sí hubo. Ahora también voy a decir que saben que ciertos hombres de la iglesia podrían tener el don de profecía. Ciertos hombres de la iglesia pueden tener el don de profecía. Primera de Corintios, capítulo 11,
versículo 4. Dice: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Estoy diciendo que ciertos hombres de la iglesia podían tener don de profecía. Y ahí Pablo está diciendo: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, nuestra palabra, o sea, aviva. Pero también, para pasar a mi siguiente pregunta, no solamente es hombres. Dice ahí también que ciertas mujeres en la iglesia podían tener don de profecía. Usted dirá: sí, pastor, sí está. No te sorprendas. Hechos capítulo 21, versículo 9. 1 Corintios capítulo 11, versículo 5. Capítulo 14, versículo 34, 30. Había mujeres profetizas, y especialmente jóvenes solteras, o sea, que no habían conocido varón. Había, cuando la iglesia estaba empezando. Y no, a veces eran como los hijos de los profetas o las hijas de los profetas. Eso se ve, por ejemplo, vamos a leer un texto, ¿ya? Hechos capítulo 21. Como dije al comienzo, pueden agarrar lapicero, hoja, o bueno, este mensaje, este estudio está siendo grabado, pueden volver a escucharlo, no hay ningún problema, para que no podamos perder la atención. Hechos capítulo 21, versículo 9. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Felipe, el evangelista. O sea, había, así que otra cita te he puesto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5. Ya para ir finalizando la pregunta número 5, ¿cuáles fueron los propósitos del don de profecía? ¿Cuál fue el propósito? Primero, revelar una revelación inspirada al pueblo de Dios. No es que, hermanos, Dios no es un Dios de orden, es un Dios de orden. Y la manera como lo hace para hacerse conocer a su pueblo es dar esta revelación. 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Dice: pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Mi pregunta es: ¿cuáles fueron los propósitos del don de profecía? Estamos diciendo es revelar, para edificar al cuerpo de Cristo, para exhortar al pueblo de Dios, para consolar al pueblo de Dios. Dios todavía está dando su palabra a los creyentes en el primer siglo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice el texto: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Entonces, en el Nuevo Testamento estaba Dios dando su palabra todavía. Esto no es para el incrédulo, es para el creyente. Era dar instrucción también al creyente. Justo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 31 dice: era para dar instrucción. Entonces, la palabra de Dios siempre se da para instruir al creyente, para que puedan aprender y después, ¿no?, para que puedan vivir el llamado que Dios les ha hecho. Pregunta número 6. Me faltan 2 preguntas, pero con lo máximo 5 minutos. ¿Cómo fue visto el don de profecía por la iglesia primitiva? ¿Cómo fue visto el don de profecía por la iglesia primitiva? Ahora voy a empezar a responder que cuando el don de profecía estuvo operativo durante los primeros días de la iglesia, fue despreciado, sorprendentemente. Este don no fue algo recibido. Gracias Dios por darnos este don. Leamos este texto. Creo que ya lo leí con ustedes antes, vamos a volver a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos. Mi pregunta es, escuchen, ¿cómo fue visto el don de profecía por la iglesia primitiva en el primer siglo? ¿Cómo vieron este don? Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, nos responde: no menospreciéis las profecías. La iglesia en el primer siglo está despreciando este don. Ahora, esta palabra despreciar significa que fue un regalo que fue
tratado con desprecio y fue considerado como nada. Nosotros hoy día valoramos los dones que Dios da a la iglesia, ¿no? Sea un pastor, como sea cualquier otro don, pero hay dones, mis hermanos, como cuando me introduje, están siendo despreciados. Bueno, el primer siglo fue de esa manera. El exponer claramente la verdad de Dios nunca ha sido, voy a decir, en estos tiempos tan popular. Cuando alguien se atreve, se pone de pie, nunca ha sido popular. Si usted empieza a hablar de la verdad, mucha gente no lo van a querer, no lo van a querer tener como pastor. Va a ser rechazado, va a ser despreciado la profecía de Dios y por ende el ministro. Sabemos que muchos pastores bíblicos incluso son retirados de iglesias bíblicas porque rechazan el don de la profecía. Pero si un profeta nos habla que te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener salud, vas a andar en calles de oro aquí en la tierra, ese es muy popular, es muy famoso, todos lo quieren entender. Así como en el primer siglo el don de profecía fue rechazado, en el nuevo, en estos tiempos el don de profecía es rechazado también. Y la iglesia tesalónica es una iglesia modelo, del cual Pablo no tiene nada que decir, del cual Pablo habla bien. Entonces, pasemos a la pregunta 7. ¿Cuánto tiempo estuvo operativo el don de profecía? Pregunta de examen. Cuando estoy en una iglesia, no le hacemos este tipo de pregunta, ¿no? ¿Usted cree el don de profecía? Bueno, aquí ya como que llegamos al final. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. No puede haber absolutamente ninguna duda de lo que dice este versículo. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvo operativo? ¿Cuánto tiempo estuvo este don, vamos a decir, con la iglesia? Incluso cuando fue despreciado. Este texto es bastante distorsionado. A mí me gustaría un día predicar, hermanos, este libro, ¿no? Porque Pablo habla de todo aquí, de la cruz, el evangelio, mete los dones, mete el tema del amor en medio de ellos. Dice este texto. Como dije, muchos este texto lo vinculan con el retorno de Cristo. Que cuando Cristo venga nuevamente por su iglesia, se acabará este don. Y fin del asunto. Se acabó la discusión, ese es su tema. Aquí, hermano, lo perfecto tiene que ver con el conocimiento. Cuando el conocimiento, la enseñanza se haya completado, cuando el canon se ha cerrado, se acabó. Incluso el libro de Hebreos, como dije, es escrito a una segunda generación, ya no la primera iglesia, a una segunda iglesia después de que todo ya, Cristo el fundamento, los apóstoles ya murieron, los profetas ya murieron. Yo creo que Juan está en exilio, Patmos, pero ya, hermanos, incluso Juan ya no puede sanar enfermos. Un momento anterior me tocó una serie ilustrada. Y ellos, los hebreos están hablando de lo que como los apóstoles hicieron milagros, señales. Estoy respondiendo cuánto tiempo estuvo operativo. Bueno, este texto dice, se acabó. Se acabó. La profecía, hermanos, era un don temporal que Dios mismo aboliría, o sea, iba a terminar. Se acabarían las revelaciones directas proféticas de Dios. Hermanos, Dios ya no habla audiblemente. Dios habla por su palabra. Dios no va a hacer visible una vez más a José Smith, edifica una iglesia en la tierra. No, mis hermanos, ya no. Por eso Pedro dijo, tenemos la revelación escrita no por hombres, sino por revelación, por inspiración del Espíritu Santo, que Dios usó a hombres comunes para que podamos tener lo que nosotros tenemos el texto impreso. ¿Cómo sabemos que la profecía es un don plenamente operativo? Cuando Pablo escribe estas cartas. Primera de Tesalonicenses fue escrito en el año 51, 52 después de Cristo. Corinto, el año 56. Ahí tiene usted el orden. Por eso es que el don de profecía fue rechazado antes. Pablo, 1 Corintios, el año 56. ¿Estaba vigente? Sí, estaba vigente.
Libro de Romanos en el año 57, 58 y Efesios en el año 60. O sea, en ese periodo de tiempo todavía este don estaba vigente y se podía hablar de los dones. Pero usted sigue, si usted tiene una Biblia ordenada cronológicamente, bueno, sí tenemos el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no, por ejemplo. O en esos tiempos se podía hablar de todo eso. Por eso es que Pablo habla en Romanos de esta manera. Los textos de apoyo serían Efesios capítulo 2, versículo 20 para sus notas. 1 Corintios capítulo 13, versículo 10. Solamente lo estoy citando. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19-21. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Juan advierte que si alguno añade una revelación profética después de completar el último libro de la Biblia, ¿qué dice? Que sea maldito, que sea anatema. Ya no hay más voz del cielo. Si aparece un loco, un charlatán que dice ser un profeta y Dios le ha dicho, mis hermanos, dice que caiga sobre ellos toda la plaga. Hay maldición. El don de profecía fundamental, sí, porque Dios tenía que revelar su voluntad, su palabra, para que fuera escrita. Si no tuviéramos esta Biblia, hermanos, dependiéramos de profetas ahí. ¿Cómo podríamos saberlo? Ahora, yo sé que hay que discernir los dichos de los profetas, ¿no? Los oráculos del Antiguo Testamento. Pero Dios tiene que revelar, lo ha revelado, lo tenemos. Podemos ver y podemos saber su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? La santificación. Voy a decir lo inicial. Incluso antes de ustedes saber cuál es su don, la voluntad de Dios para su vida es la santificación. Sin santidad, hermanos, los dones no sirven. No puedo, o sea, mi trabajo, todo lo que hago va a estar contaminado. Entonces Dios ha revelado su voluntad. Está escrito. Última pregunta y termino aquí, mis hermanos. ¿Un predicador o maestro de la palabra de Dios es un profeta? ¿Un predicador o maestro de la palabra es un profeta? Sí, es un profeta. La poderosa proclamación de la palabra de Dios, hermanos, no es lo mismo que una revelación directa a Dios. Dios comunicó directamente a los profetas. El profeta, hoy día, el maestro, el predicador hoy día depende de esto. Depende de esto. En el Antiguo Testamento Dios habla al profeta. En el Nuevo Testamento también. El Espíritu Santo dijo separarme a Pablo y Bernabé. No es que leyeron un libro y vamos a separar a Pablo y Bernabé. No, no fue así. Como dije un momento atrás, en el sentido inicial primero de profetizar, de instruir, enseñar, sí cumplimos nosotros. Exhortamos, enseñamos, pero no tenemos el oficio, así como de apóstol, como de profeta. En todos los casos hay un profeta, hermanos, que hasta aquí para finalizar, recibió una revelación directa. Ningún pastor, ningún maestro, ningún diácono hoy día recibe una revelación directa de Dios. No es que el pastor va a su casa, se arrodilla, Dios háblame, quiero oír tu voz. Ya no. Tiene que orar, tiene que en espíritu de humillación pedir, Señor, háblame de aquí. La pregunta es, terminamos el estudio, vamos a, como la semana pasada, las preguntas como se dejaban, ¿no? Después del estudio. Está bien, ya termino esta última pregunta. Sé que bastantes preguntas. Hoy día un maestro recibe la revelación directa de Dios. Ya no experiencias. A la fuente, tenemos que ir a la fuente. Ya no es como, vamos a decir, incluso tenemos que beber de lo que está acá, lo que el Espíritu ha puesto. Un predicador proclama, por ejemplo, la palabra escrita de Dios. Esta. De acá el predicador tiene que hablar. Un maestro enseña, de aquí también. Un profeta recibió la revelación inspirada de Dios. En ese sentido, ya no tenemos. No es
Como dije, ya no es el mormonismo por medio de José Smith. Ya no es, vamos a ir a... Los otros fundaron otras iglesias. Porque dice ellos, Dios les habló y plantaron una iglesia. Igual los adventistas, igual los testigos, y más de 6.000 sectas en el mundo. Nosotros somos la iglesia, vamos a decir, que creemos en un solo Dios. ¿Y quiénes creen en un solo Dios? Nosotros, los judíos y probablemente los islámicos. Tenemos ese Dios triuno, pero nosotros sobre todo los protestantes. Los demás hermanos tienen, Cristo desaparece de ellos. Por último, los predicadores y maestros, me incluyo, interpretan y proclaman lo que Dios ya ha revelado por escrito. No hay voz audible. No hay hombres esperando una revelación de Dios. Porque si no, habría que seguir escribiendo después de Apocalipsis. Incluso, mis hermanos, para que cuando el canon se completó, después que Apocalipsis fue escrito, la iglesia esperó 300 años y había una nueva revelación de parte de Dios. Y como ya no había más revelación, no hay más profetas, dijeron cerramos el canon. Apocalipsis significa la última revelación. Porque si no habría que seguir añadiendo nuevos libros. Pero ya no serían libros inspirados. Porque hubo otros libros, ¿no? Libros de los, vamos a decir, los discípulos de los apóstoles, pero no son inspirados. Pero sí señalan, ¿no? A Cristo, señalan a los apóstoles porque les comunicaron el mensaje. Un profeta recibió, conclusión, una revelación directa de Dios. No hay profetas hoy excepto falsos profetas. Usted dirá, ¿hay falsos? Sí. Juan dijo, en 1 Juan, capítulo 4, versículo 1, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En el primer siglo, hermanos, había, pero yo creo que esa iglesia era más fácil que puedas detectar un falso profeta, porque sabían cómo. Pero en estos tiempos, mismo usted va a Europa, Asia, incluso Latinoamérica, hay muchos profetas. Y Juan no se contradice. 1 Juan capítulo 4, versículo dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora cualquiera que le diga que es un profeta o que le diga que tiene el don de profecía aquí en la tierra, hermanos, tengan mucho cuidado. Pregúntale eso, ¿usted tiene comunión con Dios? ¿Conoce el Evangelio? Todos nos dirigimos a mis hermanos a un juicio. Y estos hombres, hermanos, traen ahí. Porque un falso profeta, hermanos, es puesto como una señal de una iglesia, para probar su doctrina, para probar su ortodoxia, su conocimiento. Entre ustedes se va a levantar, dijo Pablo ahí. Va a haber falsos. Y cuando esos falsos hombres, como dije, solamente hay que hablar la verdad. Ellos son muy populares, muy reconocidos. Hasta aquí, hermanos, esta pregunta, perdón, este estudio, porque esta mañana me amplié el tema porque en los anteriores, todos los dos hemos ido estudiando, lo hemos hecho un poco más rápido. Yo creo que este tema era algo que quería tocar. Tengo 2 domingos aguantándolo y me he esperado. Cristo es el fundamento. Los apóstoles, los profetas, y la iglesia sigue siendo edificada sobre esa base. Entonces, aquí terminamos. Ahora sí, preguntas. 5 minutos puede ser máximo o 2. Amén. Entonces, vamos a